tanto esfuerzo. Quiero que lean conmigo, por favor, en la carta que Pablo escribe a Timoteo. Las cartas que Pablo escribe a Timoteo. La segunda de Timoteo, capítulo número 2. ¿Lo tenemos? Versículo número 1 y 2. Dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El apóstol Pablo, él tenía mandamiento de parte de Cristo de predicar a Cristo y de enseñar. Él era maestro también. Pero ahora bien, ¿cuál era el propósito de enseñar? Bueno, ni modo, la respuesta práctica es que conozcan, que la gente conozca. ¿Esta ordenanza únicamente era para Pablo o también era para todos aquellos que entraban en las mismas labores que Pablo? Para todos. Pablo le dice a Timoteo: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto que él había aprendido, lo que Timoteo aprendió de Pablo, eso mismo, la misma enseñanza, la misma doctrina, esto mismo debía encargar a hombres fieles e idóneos. Vea, para enseñar también a otros. ¿Es importante la enseñanza? Amén. Dije desde hoy, por eso pregunté desde hoy. Es importante enseñar. El eunuco dijo: ¿cómo voy a poder aprender si no hay quien me enseñe? Hay muchas personas sinceras, humildes, que necesita saber, que necesita que alguien le instruya, que necesita que alguien le enseñe, que alguien le guíe en la palabra. Está interesado en buscar de Dios, está interesado en servir al Señor, pero no entiende lo que lee. Estas personas necesitan de alguien que les ayude. ¿Qué pasa entonces? Tenemos que seguir la doctrina apostólica que está en el Nuevo Testamento, y esa misma enseñanza trasladarla a hombres, preparar a hombres que sean fieles, preparar a personas que sean fieles, pero no solamente fieles, que sean idóneas. Ser fiel es una cosa y ser idóneo es otra cosa. Para ustedes, ¿quién es una persona fiel en el Señor? Alguien que responda. Una persona fiel en el Señor, ¿quién es? Exacto, que sigue sus pasos, que obedece sus mandamientos, que sigue lo que está escrito. O sea, que no se aparta del camino. Es una persona fiel. Una persona idónea, ¿quién es? ¿Alguien más que responda? Una persona idónea. Una persona adecuada, ideal. Adecuada, ideal. Irreprensible. Irreprensible. Entonces, una persona idónea es una persona que va a tener capacidad en sí, ¿verdad? Va a tener la capacidad de poder enseñar a otros, porque no todos pueden enseñar, ¿saben ustedes? Hay personas que pueden saber mucho, pero no pueden trasladar ese conocimiento, no tienen la capacidad de enseñar. Hablemos de los maestros en las escuelas. Muchos se gradúan, pero no todos traen la capacidad de enseñar, no tienen vocación de maestro. ¿Sí? No tienen esa vocación. De ahí entonces que el Señor espera que hayan personas fieles, hayan personas idóneas para enseñar también a otros. Y estas personas fieles y que son idóneas deben ser entonces instruidas, deben ser preparadas
para que vayan a enseñar a otros. Pero no que enseñen diferente doctrina, sino que sigan enseñando lo mismo que el Señor dejó en su palabra. ¿Sí? No que vayan enseñando lo que cada uno quiera o lo que le venga en gusto, no. Tenemos que enseñar lo que está escrito. ¿Sí? Para que la gente pueda creer en Cristo y pueda adorarlo. ¿Sí? Para que realmente esta persona llegue a alcanzar esa salvación que es en Cristo Jesús y su verdad. ¿Creen ustedes que si las personas, aunque no entiendan lo que leen, pero tienen un corazón deseoso, tienen un corazón bueno y recto, estos van a retener la palabra y van a llevar fruto? ¿Creen ustedes que sí? Lean conmigo Lucas capítulo 8. En Lucas capítulo número 8. Dice así. Lucas 8, versículo número 8 y el versículo número 11 primeramente. Solo vamos a limitarnos a estos versos, no todo. Lucas 8:8 dice, hablando del buen sembrador, y parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz el que tiene oídos para oír, oiga. Aquí está hablando de que el sembrador salió a sembrar y ese fruto cae en diferentes tierras. Pero el fruto de esta semilla no es la misma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las tierras diferentes donde cae esa tierra, por ser diferentes, no dan el mismo fruto. Solamente donde cae la buena semilla y esa tierra es buena, esa es la que va a llevar mucho fruto. Ahora bien, ¿cuál es esa semilla que va a caer en la buena tierra? Dice el verso número 11, la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Ahora lean conmigo por favor el versículo número 15. Solo vamos a limitarnos a esto. Hablando de esta semilla que es la palabra de Dios y que está cayendo en buena tierra. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, aquellas personas, aunque no entienden a cabalidad, cuando uno lee solo la Biblia, cuando uno empieza a leer la Biblia, es como aquel que empieza a escribir o a leer, no entiende. Apenas conoce las vocales, apenas conoce unos numeritos, ¿verdad? Más no sabe. Es más, le dan un libro, llevan su Biblia al culto, no saben leer, y agarran su Biblia y dicen, hermano, búsqueme la cita. ¿Han visto ustedes? Búsqueme la cita. Uno les busca la cita, muchas gracias. Pero ellos no saben leer. Ellos quisieran leer, pero no pueden. Y a veces agarran su Biblia boca abajo y no saben que la tienen al revés, porque no saben. Pero ¿qué de aquellos que sí saben leer y hasta pueden ser personas educadas ya a un cierto nivel académico, aunque sepan leer, no entienden lo que leen? ¿Sí? No entienden lo que leen. Eso le pasaba al eunuco. Pero ahora bien, ¿cuál era el objetivo del eunuco de querer leer, de querer saber? Según lo que vimos en la evidencia en Hechos capítulo 8, no era únicamente de adquirir conocimiento. No dijo, bueno, ahora, entonces habla de Cristo. Bueno, yo solamente quería saber de quién hablaba. No, él no se quedó allí. Él no se quedó allí, hermanos. Él, al saber que hablaba de Cristo, ¿qué hizo? Ve agua y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y se bautizó.
positiva, exacto. Esa es la actitud que debemos de tener y que deben de tener toda persona que viene a Cristo y que quiere aprender la verdad. Quiere ponerla en práctica, ¿sí? Quiere obedecerla. Esa es la actitud que vale ante Dios. Porque de otra manera, hermanos, ¿qué pasa si viene la muerte en esta noche? Y nosotros pues, nos hemos quedado ahí cerca. Lástima, ¿verdad? Porque el conocimiento únicamente no nos va a salvar. El conocimiento nos lleva a Cristo. Aquel que había sido ciego dijo, ¿quién es? Él quería conocerlo. ¿Quién es, Señor? Para que yo crea en Él. Y Jesús se presenta ante él. El que te habla es. Y él dijo, creo, Señor. Y lo adoró. Miren, qué actitud una actitud espontánea por el beneficio que se recibió. Yo creo que todos los que estamos acá hemos recibido beneficios del Señor, ¿verdad? Sea de una u otra manera, hemos y seguimos recibiendo beneficios cada día de Dios. Y bendito sea el Señor porque lo reconocemos. Entonces, si estamos recibiendo beneficios de Dios, el mayor beneficio que podemos recibir de Dios es nuestra salvación. Y esta salvación se adquiere a través de la obediencia al Evangelio de Jesucristo. Lea conmigo, por favor, Hechos capítulo número 8. Hechos capítulo número 8. Versículo número 36 al 38. Hechos 8, 36 a 38. Luego de que Felipe le anuncia el Evangelio de Jesucristo al eunuco, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Como consecuencia, versículo número 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. ¿Por qué siguió gozoso su camino el eunuco? Porque era salvo. Porque ya era salvo. Exacto. Por eso siguió gozoso su camino. Aquel que había sido ciego, ¿será que hubo gozo en él al recibir la vista? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí, hubo gozo en él. Él jamás había visto, ahora puede ver, pero aún no conoce a aquel que le hizo ese favor. ¿Ve? Mientras que aquí el eunuco está en sus pecados. Primero conoce al que le va a salvar, cree en él, porque dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y después recibe el favor, que es el perdón de sus pecados, su salvación a través de la obediencia al Evangelio al ser bautizado en agua. Miren, es diferente. ¿Ve? Pero si usted ya recibió ese favor de Dios, dele gloria a Dios y adórele y sírvale. Si aún están sus pecados y necesita ello, entonces primero cree en Él, ¿verdad? Ríndase ante Él y entonces reciba el perdón de sus pecados. Pensemos, alguien tenía necesidad de su trabajo y bendito sea el Creador, ha conseguido un trabajo, un medio como ganar el pan de cada día. ¿Qué va a hacer? Esto le mueve, ¿verdad?, a ser grato con Dios. ¿Verdad que sí? Esto le mueve a glorificar al eterno Creador de cielos y tierra por ser bueno y brindarle un medio para ganarse el pan de cada día. ¿Ve? Entonces, sea de una u otra manera,
el llegar a conocer a Cristo y su verdad, esto nos va a mover a obedecerle, a creer en Él, a servirle. No nos quedemos ahí nada más. Bueno, yo solamente quería saber. ¿Y dónde se reúnen ustedes? Pregunta a alguien. Pues estamos en tal punto, a tales horas, tales días nos reunimos. Muchas gracias. Pero solo querían saber. Pero no vienen, no se acercan. ¿Sí? A muchas personas solo quieren saber, pero no hay obediencia. Nosotros estamos acá. Queremos conocer, ya conocemos bastante. Entonces, si cada uno sabe que le falta dar el paso para obediencia, entonces que no espere más. Que no espere más. ¿Por qué esperar más? Ya lo necesario, ya lo sabe. Ya lo suficiente, ya lo tiene. Ya lo único que tiene que hacer es, bueno, Señor, creo en ti, Padre, y rendirse a sus pies. Que el Señor siga haciendo su obra en su vida, en cada uno de nosotros. Hermanos, que Dios nos permita entonces que nuestros ojos espirituales puedan contemplar la gloria de Dios, puedan contemplar su palabra, podamos percibir su verdad, podamos entenderla, pero no únicamente para adquirir conocimiento, sino que también para obedecerle, para poner en práctica lo que Él dice. ¿Saben ustedes de que solamente van a ser salvos los que obedecen? ¿Sí? Solo los que obedecen van a llegar a ser salvos. Si no hay una obediencia, el Señor no se compromete a salvar a nadie. ¿Vea? Lea conmigo ya para concluir, por favor, 2 Tesalonicenses capítulo número 1. Segunda carta a los Tesalonicenses capítulo número 1. Versículo número 5 al versículo número 10. Aquí vamos a ver el contraste entre aquellos que sí obedecen y los que no. El contraste entre la recompensa para los obedientes y el pago para los desobedientes. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículos 5 al 10. Aquí concluimos en esta hora. Dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Aquellos que son parte del reino de Dios ya, aquellos que son parte de la iglesia del Señor ya, padecen, sufren, porque seguimos en este mundo. Ahora dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Es justo el Señor? Amén. El Señor es justo. Entonces Él va a recompensar y Él va a dar reposo a los que sufren tribulación injustamente. Y Él va a dar el pago a los que atribulan a los hijos de Dios. ¿Saben hoy día que muchas personas que no tienen temor de Dios abusan del humilde? ¿Sí? Se aprovechan del humilde. Saben que alguien es cristiano y se aprovechan de él, abusan de él, no le pagan, le deben y no le pagan. Es cristiano, él tiene que prestar sin esperar que le devuelvan. Y así se aprovechan muchos, ignorando ellos que el Señor mismo dice: paguen a todos lo que ustedes deben. Entonces muchos se aprovechan del pobre, del humilde. A algunos no les pagan su salario, y como el cristiano no busca las armas, no se venga, sino que clama a aquel que hace posibles todas las cosas, prefiere sufrir y encomendar a Dios su causa. ¿Sí? Entonces habrá muchos que se aprovechan de estas condiciones. Entonces Dios va a dar el pago a estas personas por ser injustas. Y dice: ¿cuándo?
cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor dice que va a dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué va a suceder entonces si el Evangelio verdadero está predicando y la gente no quiere obedecerlo? ¿Qué les va a pasar? Si la palabra se está predicando, se está pregonando, pero la gente no quiere conocer a Dios, prefieren seguir en su ignorancia, ¿qué va a pasar con ellos? Según dice aquí, que van a recibir retribución. Y dice 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Sufrir pena de eterna perdición, ser excluido de la presencia del Señor. Imagínense. La Biblia, por ese motivo, la Biblia dice: e irán estos, los que están a la izquierda, al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Son dos destinos diferentes. Uno es de un reposo y el otro es de un sufrimiento. ¿Y todo por qué? Por no haber conocido a Dios ni obedecer el Evangelio de Jesucristo. Y quizás estuvo cerca, y quizás lo había seguido, y quizás ya sabía ya lo suficiente, pero no se obedeció. Y esta puede ser la condición de cada uno, y que cada uno pues se debe examinar, y cada persona debe de recapacitar, porque ¿por qué esperar más? Hubo un rey al cual Pablo predicó, Festo. En aquel tiempo a los reyes se les llamaba Agripa, y Agripa dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco. O sea que el rey Agripa por poco se salvó. Qué triste va a estar cerca, ¿eh? Qué triste estar a un paso de su salvación y por la dureza de corazón no hacerlo, no obedecer. No seamos por tanto entonces rebeldes, sino que seamos humildes, reconozcamos nuestra necesidad y reconozcamos la grandeza de aquel que llama. ¿Sí? Él no nos pide mayor cosa, Él no nos pide: bueno, tienen que traer ustedes sus alhajas, traigan ustedes sus cheques, Él no nos está pidiendo nada de eso. Él lo que está pidiendo es nuestro corazón. Él lo que está pidiendo es nuestra voluntad, que nos rindamos ante Él, que creamos en Él y que aprendamos pues de Él, porque Él es nuestro maestro, y Él quiere que en la iglesia también hayan maestros, para que muchos conozcan lo que deben hacer para ser salvos. Que Dios nos bendiga entonces, hermanos, y que entonces siempre nuestro propósito cuando estudiamos las Escrituras sea querer saber, porque queremos poner en práctica lo que Él dice. Que Dios nos bendiga y que la paz del Señor vaya con cada uno en esta noche.